amigos de Diario El Heraldo, les saluda Dalma Acosta y pues nuevamente es un placer para mí estarlos acompañando en un nuevo espacio donde como siempre les traemos un tema muy importante e invitados de lujo. Hoy quiero hablarles acerca de uno de los fenómenos que más daño le hace a nuestro país y al mundo entero. Tanto así que en los últimos años ha pasado a conocérsele como la otra pandemia. ¿Y por qué la otra pandemia? Porque al igual que el COVID-19 se ha ido pues eh, metiendo a distintos territorios de forma acelerada, y no solo a los territorios, sino que a diferentes ámbitos de la vida pública de cada uno de estos países. Y ya que hacemos relación con la pandemia, también podemos recordar cómo a inicios de esta enfermedad que ha golpeado el mundo, pues muchos científicos y médicos se reunieron para poder buscar una vacuna de manera acelerada para poder contrarrestar este virus. De igual forma pasa con este fenómeno del que hablaremos hoy, porque muchas personas se han aglutinado en diferentes organizaciones y distintos entes para buscar juntos la salida, para que ya esta situación no nos siga causando más daño. Y pues me refiero al fenómeno de la corrupción. Mañana se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción y es por eso que hoy me acompañan 5 jóvenes líderes que desde sus espacios de participación hacen frente también a este problema. Por lo cual paso a saludarlos de inmediato. Voy a ir mencionando sus nombres y ya luego vamos a ir también interactuando con ellos. Saludo entonces a Carlos Castro, quien forma parte de Mi Honduras, Mi Gente. A ver si Carlos nos puede levantar ahí la mano para que lo vayan conociendo. También tenemos a Caleb Navarro, quien forma parte de la red de promotores ODS. Y bueno, también está Lipsy Muñoz, quien ella es parte del movimiento Patria. Está Brady Flores, quien forma parte de la red de asociaciones juveniles del municipio de Choluteca. Y también tenemos a Kicha Brooks, quien es parte de los jóvenes rescatando jóvenes. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Y bueno, vamos a iniciar ya con este conversatorio. Yo también quiero invitarle a usted que está sintonizándonos que pueda ir dejando sus comentarios, preguntas sobre el tema y también que comparta esta transmisión con todos sus amigos y sus conocidos, porque el tema de la corrupción nos debe interesar a todos, porque nos afecta a todos también. Entonces, vamos a comenzar con Caleb. Caleb, cuénteme y cuéntele a la gente que está conectada con nosotros, ¿por qué se conmemora el 9 de diciembre el Día de la Lucha contra la Corrupción? ¿Qué sabemos al respecto? Bueno, muchas gracias, Dalma. Realmente es un placer poder compartir en estos espacios y poder llevar al pueblo hondureño y a la fiel audiencia del Heraldo, traerles a colación hechos o situaciones que vive el país que son de extrema necesidad que puntualicemos, y como jóvenes nos vemos pues muy involucrados en querer ser el cambio que queremos ver en Honduras. El Día Internacional contra la Corrupción pues es un día en donde se conmemora principalmente lo que es traer a colación todos los hechos, todo lo que el daño que ocasiona la corrupción, y traer a foque qué acciones podemos hacer, quiénes son las personas responsables, qué podemos exigir como ciudadanía y qué podemos pues esperar, cuáles son nuestras ambiciones también. Así es, y es que justamente hablábamos en la introducción que la corrupción es un fenómeno que no solo golpea a Honduras, sino que a diferentes países del mundo. Y es por eso que me parece muy importante mencionar, chicos, que hay un índice que mide la percepción de la corrupción a nivel mundial, como ustedes ya lo saben, y bueno, es alarmante conocer estos números, porque Honduras en el 2020 se colocó en el lugar 157 de 180 países que fueron objeto pues, de este estudio,
¿Y por qué es alarmante? Porque, bueno, la gente me podría decir, hey, son 180 países, Honduras está en el lugar 157, no está tan mal. Pero no, si lo vemos desde el punto de vista de quienes hacen el estudio, entre más cerca del cero esté, pues más libre de corrupción es tu nación. Y en este caso Honduras está en el lugar 157 de 180, es decir que estamos pues en una situación grave de corrupción. Y considerando que en el 2019 que en comparación con el 2019 se cayeron 11 escalones, es más alarmante aún. Yo quiero que ustedes, jóvenes, me ayuden como a ir explicándole a la gente por qué es tan alarmante conocer estas cifras. Tal vez Lipsy me puede decir en sus palabras cómo interpretamos nosotros como jóvenes que nuestro país esté figurando en esta lista y no de la mejor manera. Muchísimas gracias, Dalma, muchísimas gracias al Heraldo por este espacio que se nos ha brindado a los jóvenes. Realmente lo valoramos bastante como representantes de sociedad civil y de organizaciones juveniles. Realmente la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio abanico de consecuencias que son realmente dañinas para nuestra sociedad, porque desde el punto de que socava nuestra democracia y el Estado de Derecho, da pie también a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, socava la calidad de vida y permite entonces el fortalecimiento de la delincuencia. Y así como lo decía Dalma, no solamente la corrupción se da en Honduras, se da en otros países del mundo, grandes y pequeños, ricos y pobres, pero esencialmente, claramente, los efectos son más devastadores en un país que está en desarrollo. Entonces, la corrupción afecta infinitamente más que todo a las personas, ¿verdad?, que son de escasos recursos, y a los países más pobres, porque desvía los fondos que están destinados al desarrollo y pues socava la capacidad que tienen los gobiernos para ofrecer los servicios básicos, que realmente esa es su obligación, y alimenta entonces la desigualdad y la injusticia. Gracias. Así es, Lipsy. Y pues otro dato que a mí me parece curioso en este tema de la corrupción, les cuento que el Consejo Nacional Anticorrupción, en un reciente informe que presentó en Estados Unidos, donde comparecieron con autoridades de países vecinos como Guatemala y El Salvador, donde cada una de estas naciones pues daba a conocer al mundo cómo están ellos en el caso de la corrupción. Y había un dato que a mí me llamaba poderosamente la atención, y es que mencionaron que de toda la población hondureña que fue sometida a una encuesta, el 28% aseguró que tuvo que pagar algún tipo de soborno para acceder a un servicio público. No sé si ustedes están al tanto de este dato, pero a mí me gustaría que ustedes, como jóvenes, me contaran si en algún momento han sido objeto de una situación de este tipo al presentarse a solicitar algún servicio público. Aquí voy a dejar libre la opción para que ustedes solo me levanten la mano por ahí y me cuenten si tienen alguna anécdota que compartir con la audiencia. Vamos a ver, por ahí Caleb está levantando la mano. Dígame, Caleb. Bueno, dentro lo malo de la corrupción es que vivimos y se convierte en una cultura de aceptación de la corrupción, porque no es nada ajeno a la población hondureña la típica frase de decir tal candidato o tal autoridad estatal sabe robar pero hace cosas. O sea, dentro de esa frase está la aceptación tácita de que nos ponemos a considerar de la aceptación del robo de desvío de fondos. Como profesional del derecho, en muchas ocasiones he visto lo que es situaciones en donde el soborno es punto clave para poder agilizar un proceso o tener una resolución de acuerdo a los intereses de cualquier particular. Dicho esto, omitimos totalmente lo que es un procedimiento de acuerdo a las leyes. También hemos visto en donde situaciones de la corrupción
hace mella en los procesos judiciales también, en donde la manera de determinar la justicia se ve muchas veces desviada para intereses particulares de pequeños sectores que vienen, en lugar de contribuir a la sociedad, vienen en detrimento a alcanzar lo que son el desarrollo del país. Así es, y vea qué interesante lo que está planteando Caleb. Justamente ayer yo hablaba con un colega periodista y decíamos, ¿cómo es posible que en Honduras el nivel de corrupción está tan alto que estamos viendo de repente actos de corrupción en la imposición de penas por corrupción? Si nos ponemos a replantearnos esta situación, realmente nos damos cuenta que la corrupción, ¿cómo les explico? Es como que tiene tentáculos, ¿no? Y ha podido llegar a diferentes escenarios de la vida pública del país. Entonces, la pregunta también que surge es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo como país para poder frenar este tipo de situaciones? Y aprovechando pues que ustedes, algo que omití al principio, una disculpa, es que estos chicos que están hoy acompañándonos forman parte pues del Consejo Juvenil para el Desarrollo de Honduras, que a su vez es respaldado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Por qué es importante esto? Pues porque ellos son ciudadanos comprometidos con el desarrollo de Honduras, y no solo en un ámbito social o económico, sino también en visibilizar este tipo de situaciones y también ser agentes de cambio, ¿no? A mí me gustaría que Carlos me comentara desde la organización en la cual él está, qué tipo de acciones se han estado emprendiendo para el combate contra la corrupción. Hola, muchas gracias por esta oportunidad. Mucho gusto a todos y déjenme contarles que yo soy fundador de Mi Honduras, Mi Gente, una organización que tiene como objetivo primordial erradicar la pobreza extrema y la desigualdad social que existe en Honduras. Nuestra misión primordial es combatir la pobreza, la exclusión, todo tipo de corrupción que existe, empoderar a jóvenes líderes. Y este es un muy buen tema para todas esas personas que se quieran empapar en este tipo de organizaciones juveniles. Y es una muy buena temporada, ya que terminamos elecciones, es un nuevo gobierno, damos una nueva página, por decirlo así, y la corrupción afecta a todos. Tenemos que sensibilizar, tenemos que ser partícipes de todo tipo en los diferentes sectores, los gobiernos, sector privado, sociedad civil, medios de comunicación. Por ejemplo, en la sociedad civil, las ONG pueden concienciar, sensibilizar, llevar información de los ciudadanos a los gobiernos y ejercer presión en favor de un compromiso político contra la corrupción. Los ciudadanos deben de informarse acerca de qué hacen los gobiernos para combatir la corrupción. Y, por ejemplo, los medios de comunicación, por ejemplo, el Heraldo hace muy buen trabajo en ofrecer un servicio esencial, informar, comunicar al público de los progresos alcanzados y apoyar a quienes adoptan una postura contraria a la corrupción. Así es, gracias Carlos por ese aporte. Y bueno, antes de iniciar la transmisión hablábamos con los invitados que, bueno, en ocasiones la población ve la corrupción como algo alejado de sí mismo, como algo que solo ocurre en los altos niveles de poder del país, pero que no le afecta él no tiene ninguna responsabilidad en cómo estamos en cuanto a índices de corrupción. Por eso me gustaría que Kishan nos comentara ¿cuáles pueden ser esos ejemplos de corrupción en actos cotidianos que todos cometemos para que también comencemos a hacer conciencia y generemos un cambio desde nuestras vidas hasta a nivel de país? Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Saludos desde Isla de la Bahía, municipio de Roatán.
Claro que sí, compañera. Uno de los que es corrupción que podemos hablar, que miren uno de los comentarios que comentó una persona ahorita en el en vivo, que es algunas personas que no quieren hacer filas y quieren pasar con un amigo que es más adelante. Por ejemplo, como estábamos comentando el día de ayer, puede ser un ejemplo como, por decir, alguna persona que necesita sacar su licencia y por algún dado caso dice, no, fíjese que no voy a ir a las instalaciones, voy a llamar a mi amigo porque él trabaja ahí, entonces él me puede ayudar. Eso es una corrupción. Sabemos que necesitamos respetar las leyes que tenemos como país y también como nación, y eso nos afecta bastante en las comunidades y a nivel nacional. Así es. Vamos a ver si Brady nos puede ayudar con otros ejemplos que de repente se le vengan a la mente. Cualquiera de ustedes puede darnos ejemplos porque creo que es importante hacer énfasis en esto, que dejemos también de culpar a los demás por la corrupción que vivimos y también empecemos a ver qué estamos haciendo mal nosotros, ¿no? Porque, como lo repito, el cambio viene desde cada persona. Sí, gracias Dalma y gracias a Diario El Heraldo por la oportunidad de posicionar las voces de las y los jóvenes. Muy pocas veces tenemos la oportunidad de estar en este tipo de espacios. Para hablar de corrupción y dar esos pequeños micro ejemplos de corrupción o microcorrupción, tenemos que entender con claridad qué es el término corrupción, y es el acto de corromper, es decir, que lo que estaba bien lo torcemos. Y justo como lo dicen los compañeros y las compañeras anteriores, definitivamente todos y todas estamos expensos en alguna circunstancia de la vida a cometer un acto de corrupción, por muy pequeño que sea, porque lastimosamente la cultura en la que nos hemos crecido es un ambiente corrupto. Y nosotros que tenemos, pues creo que los mayores 30 años de los que estamos en este espacio, nos hemos crecido en este entorno de corrupción donde hemos visto que saltarnos la fila es normal, donde hemos visto que pagar una coima es normal, donde hemos visto que si cometemos una infracción de tránsito, nos llevamos a un policía al oscurito y le damos al fresco. Y un montón de ejemplos que podemos estar toda la tarde hablando de ellos y que definitivamente la población los ha tomado tan normales que al hablar de ellos es así como, no pasa nada. No pasa nada porque lo hace un alto funcionario, porque hay un desfalco del Seguro Social y los responsables no están siendo juzgados o están siendo tratados con privilegios. ¿Qué me va a pasar a mí por pagarle porque me saquen la licencia de tránsito? ¿Qué me va a pasar a mí por no hacer la fila correspondiente en el banco? ¿Qué me va a pasar a mí por ser el sobrino del jefe de una oficina de gobierno y que me ayude con un trámite? Entonces, lo hemos normalizado tanto que pensar en corrupción es también desaprender todas estas cosas que hemos visto normales a lo largo de nuestra vida. Perfecto. Y ahí el compañero Brady también hacía una observación importante, y es cómo hemos normalizado ese tipo de acciones, todos y cada uno de nosotros. Entonces yo les pregunto, por ejemplo, a Caleb Navarro en este momento, ¿qué somos entonces, Caleb? ¿Una sociedad corrupta o una sociedad corrompida? ¿O qué otro término podríamos agregar? Bueno, es una excelente pregunta, porque sí, muy claro lo tiene Brady. Ojalá si lo tuviéramos la mayor parte de toda la población, en que hemos normalizado tantos estos actos. El hecho de evitar una multa nos hace no solamente vivir en la corrupción, sino ser corruptores también al mismo tiempo. Lo miramos a grandes escalas, pero nosotros en nuestro día a día también lo normalizamos. ¿Y qué pasa cuando ya hemos normalizado tantas actitudes? Lo miramos tan sencillo. A veces vienen entes extranjeros y nos señalan y nos dicen, estos son actos de corrupción, y la corrupción es delito. Ahorita estaba recordando una noticia que miré de Finlandia. A un jugador de hockey famosísimo por ir a exceso de velocidad le impusieron una multa de 140,000 euros. Si nosotros, esa es una medida preventiva o de ataque para la corrupción, porque cada acción mínima, porque parezca,
que va en contra de lo que son un correcto convivencia, debe de ser atacado, debe de ser no minimizado, porque eso es lo que normalmente hacemos. Cuando nos damos cuenta de la corrupción que cometemos, venimos y minimizamos los actos. Venimos y decimos si esto más bien me sale mucho más barato, darle un soborno a alguien para conseguir un favor, y este caso de las licencias de conducir es muy común en Honduras que suceda. Hay personas que no saben conducir y prefieren pagar 2,000, no sé la cantidad que se paga para que se le extienda una licencia de conducir. Lastimosamente, ¿eso qué ocasiona? Ocasiona directamente accidentes de tránsito por el hecho en que se le otorga una licencia a alguien que no tiene la capacidad para ejercer dicha función. Entonces, que si somos corruptores o sí lo somos. En cierta medida sí lo somos al momento cuando ya nos damos cuenta de las cosas que hacemos y no tomamos acción en ello. Excelente. No sé si a alguno de ustedes les gustaría pues agregar su punto de vista a esta pregunta, que es un poco polémica, porque realmente me ha pasado que pues a veces no sabemos qué contestar. ¿Qué somos? ¿Somos corruptos o una sociedad corrompida, como lo decía anteriormente? Si no es así, ustedes me indican y pasamos a la siguiente pregunta. Hola. Bueno, la corrupción en Honduras es un tema bastante polémico y hasta natural para cada uno de nosotros como ciudadanos de este país, ya que en todo lugar gubernamental de nuestro país nos encontramos con personas que se aprovechan de su poder para obtener beneficio personal, olvidándose de que están en ese cargo para ayudar al pueblo. Desde mi punto de vista, siento que tenemos que tener una responsabilidad social cada uno de nosotros y más que todo una cultura cívica para que todos los ciudadanos tomemos conciencia de las implicaciones de ser corrupto a cualquier nivel en la sociedad. Entonces siento que es una obligación de cada persona tener la responsabilidad social, porque pueden venir miles de gobiernos, pero el comienzo comienza desde nosotros y termina desde nosotros. No puede venir cualquier gobierno, pero con los valores que nosotros tenemos vamos a hacer los cambios reales en el país. Así es, muchísimas gracias, Carlos. Y por ahí también Brady quería aportar algo. Brady. Sí, gracias. Justamente con la pregunta, si somos una sociedad corrupta o somos una sociedad corrompida. Yo creo que ambas, solo que en diferentes tiempos. Creo que para hablar de sociedad primero tenemos que hablar de individuos, y como individuos somos quienes conformamos la sociedad. Entonces, como individuos sí podemos llegar a ser corrompidos en cierto tiempo. Lastimosamente estamos a expensas de que alguien nos ofrezca un beneficio que no vaya acorde a la normativa nacional vigente, y ahí es cuando nos volvemos corruptos. Entonces, creo que ambas, porque va a ser un proceso. Primero va a entrar en la etapa donde alguien nos va a corromper, y luego cuando nosotros ya lo aceptamos nos volvemos corruptos también. Entonces la sociedad, yo creo que sí puede entrar en el proceso de corromperse primero y luego volverse corrupto, ya sea de acto o de omisión, porque no solo es corrupto quien comete el acto, sino quien también lo sabe y lo calla. Así es, ese es otro punto sumamente importante el que acaba de mencionar Brady. Pero antes de seguir desarrollando este tema, me gustaría que hagamos un pequeño espacio para saludar a las personas que están conectadas con nosotros y que ya están comenzando a dejarnos mensajes. Por aquí nos dice Mario Adolfo Zúñiga: la corrupción viene desde que no queremos hacer fila y pedimos cupo a un amigo que esté más adelante, correcto. Ya por aquí uno de los chicos lo mencionaba anteriormente. Isidro Burgos nos dice: muy bien, jóvenes, que empecemos a concientizar a las personas a no ser de las filas de los que cometen infracciones y otras más. Un saludo desde Houston. Saludos, Isidro, hasta Houston. Dice Mar: si todos al final cometemos algún tipo de corrupción, desde muy pequeña que sea. Así es. Un saludo para todos ustedes los que están conectados con nosotros. Como siempre les repetimos, comenten
Aquí también estamos para ir sacando sus dudas si es que las tienen, para ir aportando juntos ideas, porque este tema no solo nos compete a las 5 personas que estamos acá conectadas, sino que a todos, a toda una población en general. Yo quiero contarles también que otra de las cifras que pues a mí personalmente como ciudadana me alarma muchísimo es la cantidad de dinero que se pierde por corrupción anualmente. Y es que pues también en informes de organismos tanto nacionales como internacionales se menciona que cerca de 2.500 millones de dólares se están dejando de percibir por actos de corrupción. Entonces, chicos, me gustaría que ustedes desde sus lugares donde están ubicados en este momento, no sé cuántos de ustedes están en Tegucigalpa, sé que Brady está en Choluteca, si no me equivoco, y también Chichau está desde Islas de la Bahía. Entonces, me gustaría que por un momento ustedes piensen qué cosas se pudieron haber hecho en mi comunidad con todo ese dinero que se perdió. Entonces, me gustaría comenzar por Litsi, que Litsi me contara, ella que conoce, ¿no?, el entorno en donde está, o también a nivel macro, en Honduras, ¿qué cosa cree Litsi que se hubiera podido hacer con 2.500 millones de dólares? Uy, Dalma, cuántos problemas por solucionar en Honduras, ¿verdad? Con todas las deficiencias que el país tiene. Con ese dinero, sin duda alguna, se solucionarían varios problemas. Atacando a la corrupción. Es importante que la población tenga acceso a la información, ¿sí? Y para eso también es importante un gobierno electrónico, un gobierno que esté capacitado en manejar entonces estos espacios de la diplomacia pública, se le llama, vaya, desde mi área de estudio. Sería importante entonces que el país viniera y limpiara su imagen en redes sociales, en medios de comunicación, para que pues atraiga inversión extranjera. ¿Qué más? Soluciones desde lo más básico, ¿verdad? Educación. Educación es fundamental para que contrarrestemos la corrupción. Educando niños y niñas, jóvenes y jóvenes honestos, que van a crecer y van a crecer en una cultura donde se sienta aquel fervor patriótico. Entonces vamos a tener jóvenes que van a amar a su patria y que no van a ser deshonestos. ¿Qué más? Con la pandemia, hospitales, salud, se necesita tanto, hay tantas deficiencias que realmente me duele las cifras que Dalma ahorita en este momento estaba leyendo. Pero si analizamos bien, es un círculo vicioso, porque las personas muchas veces se encuentran en circunstancias o situaciones que van fuera de sus alcances y muchas veces pues no tienen salida. Entonces, al no haber salida, se comete el acto de corrupción y es ese círculo vicioso. Circunstancia de pobreza, se encuentra en esa situación de vulnerabilidad, no tiene cómo contrarrestar, acepta esta situación. Estoy hablando de casos específicos y pequeños, ¿verdad? Porque también hay excepciones, pero básicamente eso. Perfecto. Ahora, bueno, Caleb, ¿qué opina al respecto? ¿Qué se puede hacer con 2.500 millones de lempiras? De dólares, perdón. Me he estado pensando acerca de lo que la organización donde estamos, que es fomentar el conocimiento y la sensibilización acerca del objetivo de desarrollo sostenible. Y uno de los indicadores dentro del objetivo de GISE, que es la paz, justicia, instituciones sólidas, establece que es disminuir la corrupción, significativamente la corrupción, y eliminar los sobornos. ¿Y por qué pensaba en esto? Con relación con la pregunta, porque la corrupción viene a afectar lo que son el desarrollo de la mayor cantidad de los objetivos de desarrollo sostenible, que alcanzándolo no es que llegaríamos al desarrollo, sino que saldríamos del subdesarrollo. Ahorita solamente puedo pensar en 2 casos en específico, y haciendo alusión al Heraldo, que llevó una nota periodística de investigación muy al detalle, en los casos de los hospitales móviles y el caso de la corrupción en la SAC, que tuvo por nombre insignia el caso Pandora. O sea, sí, con esa cantidad de dinero, ¿qué podemos haber hecho?
tener un mejor manejo de la pandemia. ¿Y qué se traduce en el manejo de la pandemia? Se traduce en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, salud y bienestar. Un montón de personas murieron. Un montón de personas salieron afectadas. Un montón de personas no tienen sus familiares cercanos. Hubo desborde en los centros hospitalarios. Y el otro, línea de investigación que hablaba de Pandora, ahí atacaríamos el objetivo 2, el hambre cero, porque ese dinero iba destinado a mejores producciones agrícolas, iba destinado a realmente a empoderar a esos pequeños productores, modernizándole un poco, porque ni es modernizando a los países desarrollados, sino que saliendo de esas prácticas arcaicas de producción. Eso es lo que se podía haber logrado, y solo por dar dos ejemplos puntuales, porque la corrupción viene a afectar la educación, viene a afectar directamente el trabajo decente. Hay personas que alaban muchas veces tener trabajo, pero ¿en qué condiciones? Hay personas que no tenemos condiciones de un plan de retiro, no tenemos condiciones de seguro social. Las personas que cotizan al seguro social son muy pocas. El trabajo formal en Honduras realmente es un dato como el 20%, y eso dando cifras halagadoras. Y entonces, ¿qué se podría hacer creo yo que sería más bonita la pregunta, ¿qué se podría hacer sin la corrupción? Creo yo que podríamos salir del subdesarrollo, podríamos empezar a hablar de desarrollo, podríamos empezar a mirar a crear cosas realmente que vengan a contribuir al desarrollo en Honduras. Eso es lo que siento yo que más bien podríamos alcanzar, no solamente, y me gusta mucho la frase de un presidente centroamericano que dijo, el dinero ajusta para todo cuando nadie se lo roba. Entonces, es una frase no importa quién lo dijo, sino realmente lo que significa, que es cierto y se aplica radicalmente a Honduras. Y es una manera muy fácil para la sociedad que nos está viendo, que agradecemos que se quieran empapar y concientizar de realmente este tema muy importante, que la corrupción viene a hacer mella en todos los procesos, tanto las personas que vienen y dicen que a mí no me importa mucho la corrupción porque yo trabajando salgo adelante. Sí, pero ¿trabajas en qué condiciones trabajas? Y si sos parte dentro de todo este enramado de corrupción, tanto en lo pequeño como en lo alto. Así es. Por ahí tenemos también a Kicha Bruce. Me gustaría saber si él nos escucha. Hola. Sí. Hola, hola. Sí, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Kicha, usted vive en uno de los departamentos más turísticos de nuestro país y por ende mucha gente tiende a pensar que Islas de la Bahía no tienen necesidades. Por eso me gustaría plantearle también la consulta que le hacía a los otros dos compañeros, ¿no? ¿Qué podemos hacer en Islas de la Bahía, o usted como un habitante de ese departamento le gustaría que se hiciera con el dinero que se pierde anualmente en corrupción en Honduras? Claro que sí, compañera. Bastante de las personas se confunden que en Isla de la Bahía no hay necesidad. La necesidad en Isla de la Bahía es bien grande. Uno de los problemas que sí tenemos acá en Isla de la Bahía, que sí necesitamos y que estamos en el proceso trabajando, es un hospital. El hospital público que tenemos no es de la alta calidad, pero ya con la administración que tenemos de la Corporación Municipal Anual, están trabajando en gestionar un hospital nuevo. Sabemos que con el dinero que estamos hablando pueden gestionar bastantes proyectos, especialmente para la juventud. La oportunidad para la juventud acá en Isla de la Bahía es una necesidad bien grande. Perfecto. Y bueno, pasamos a Carlos ahora, también que nos explique brevemente desde su posición, también como joven, qué es lo que le gustaría que se hiciera o qué piensa él que se puede hacer en el país con este dinero. Y finalizamos con Brady para continuar con las preguntas. Gracias por la pregunta, Dalma. Para mí, con todo ese dinero que se pierde
podemos implementar planes de desarrollo en 3 áreas fundamentales y básicas, que son agricultura sostenible, una educación global y de calidad, y por último y no menos importante, claro, un sistema de salud digno para generar vida digna para todos y todas en todas las edades. Gracias. Perfecto, Brady. Hola. Sí, estaba sacando números con las cifras increíbles. O sea, 2.500 millones de dólares. El INJ en Honduras cuenta con un presupuesto de 14 millones de lempiras. Eso no representa ni el 0.02% de lo que puede ser 2.500 millones. Entonces, a nivel nacional, potenciaría el Instituto Nacional de la Juventud para que sea de verdad un instituto que promueva el desarrollo integral de la juventud a nivel nacional. En mi región, hablando específicamente del departamento de Choluteca, al menos desde que yo tengo memoria, se están poniendo la primera piedra de un hospital, porque tenemos un hospital que además es regional, o sea, de toda la región sur, pero que solo es la fachada ya, ahí no hay ni aspirinas. Entonces, tendríamos que fortalecer el sistema de salud público, desde personal capacitado hasta la infraestructura y los medicamentos. También tendríamos que ver el tema educativo. Aquí en la región sur todavía hay personas que se movilizan 2 horas a pie para poder ir a un centro de educación media. Contamos únicamente con un centro regional público de la Universidad Nacional Autónoma y uno de la pedagógica, pero que en los últimos 4 meses el mismo Estado hondureño ha tratado de eliminarlo porque simplemente dicen que no hay presupuesto, pero estamos viendo cómo se lo están robando. Y por último, con estos 2.500 millones de dólares que también ajustan, habría que crear empleo masivamente. ¿Cómo? Primero a través de la capacitación técnica de las personas y que esta capacitación técnica venga a raíz de un estudio productivo y de necesidades. Es decir, vamos a capacitar a la gente para que trabajen en áreas que se necesitan, pero que además vayan a solventar las necesidades de la población. No es posible que haya gente estudiando en el área rural una carrera de bachillerato en contaduría y finanzas y luego nos damos cuenta que los lugares donde pueden emplearse o si tienen una posibilidad de crear un emprendimiento, lo máximo que se puede hacer en esta zona es una pulpería y es un contraste como ¿qué te estoy dando y qué espero de vos? Y el Estado realmente ahí nos ha estado fallando. Y repito, esto creo que es una situación que ha estado surgiendo, o al menos yo la he vivido desde que tengo memoria. Así es. Excelente. Por aquí también, bueno, aprovecho para saludar a José Zúñiga, a Ramón Navarro, que está conectado con nosotros y nos dice, Ramón, a las personas que se han demostrado que han desviado fondos, se les debería de cobrar del pecunio personal el doble de los fondos robados, junto a las personas que se han beneficiado y que se pueda determinar quiénes son. Y qué casualidad este comentario de Ramón Navarro. Un saludo, Ramón, gracias por estar conectados con nosotros en este espacio. Es que, bueno, yo hacía cuentas hoy en la mañana, un aproximado de cuánto se asigna en el presupuesto general de la República, al menos en este 2021 que está por finalizar, para los entes que se encargan de la investigación y de la aplicación de la justicia. Y pues sabemos pues que ahí van a dar también estos casos de corrupción, que ya uno de ustedes por ahí nos daba algunos ejemplos, como lo del Seguro Social, hospitales móviles, etcétera, etcétera. Entonces a mí me gustaría saber, desde la percepción de ustedes, ¿creen ustedes que alrededor de 5.000 millones, un poco más, de lempiras es suficiente para que estos aparatos puedan funcionar, estos aparatos estatales puedan funcionar? Y si es así también, ¿creen que se ha visto resultados a lo largo de este año 2021 en materia de aplicación de la ley hacia quienes cometen actos de corrupción? Me gustaría comenzar con Litsi. A ver, Litsi, ¿qué tiene para decir? Muchas gracias, Dalma, por la pregunta.
Sinceramente, yo considero que el presupuesto de la República pues está mal, bueno, a opinión personal, pero está mal organizado. Cuando usted me dice que esa cantidad total de dinero se está orientando a seguridad, realmente yo me pregunto, ¿realmente estamos en guerra? Porque se están comprando tanques, bueno, se han comprado, ¿verdad? Cosas que son armas. Sí es importante, pero yo considero que hay cosas que son de mayor prioridad, como por ejemplo lo es la salud, como por ejemplo lo que es la educación, y que realmente deberíamos de destinar una gran parte de estos fondos a estos sectores que realmente lo necesitan y lo ameritan. Si ya en un futuro se necesita este tipo de presupuesto en seguridad, pues entonces sí se va a destinar. Pero en este momento hay prioridades que realmente ocupan de nuestra mayor atención. Así que no me parece justo. Vamos a ver, Caleb, que mencionaba por ahí que es abogado, si no me equivoco, lo mencionó al inicio. Me gustaría saber qué opinas. ¿Realmente estamos viendo resultados en la aplicación de justicia en Honduras? ¿Qué opina de este presupuesto que se les está destinando a entes como el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas, el Poder Judicial, etcétera? Ok, la pregunta realmente es amplia y creo que nos estaría más bien para otro programa responderla. La asignación presupuestaria, realmente hemos visto de que se designan fondos a o a instituciones, secretarías de Estado, y se dejan de atender a otras. El caso de ello es la Secretaría de Educación, recibe menos fondos, más bien recibe más fondos de la Secretaría de Seguridad que la de Educación, y no tenemos un buen avance en materia de corrupción. También no es nada ajeno a la población hondureña de que este año se aprobó un nuevo código penal que trae por nombre el Código Penal de la Impunidad. Eso fue catalogado por distintas organizaciones que promueven estos espacios y combaten la corrupción. Entonces, tampoco es que celebro, a título personal, tampoco es que celebro el código pasado, porque el código pasado también era aberrante para lo que eran los sectores sociales, pero el Código Penal de la Impunidad vino realmente a fortalecer la corrupción y la persecución de los entes judiciales. Bueno, creo que fue en esta semana, por no decir ayer o antier, en donde vimos que una grande cantidad de personas involucradas en distintos casos de corrupción se le dio sobreseimiento definitivo. Quiere decir que no hay justicia. Y los casos, haciendo alusión a lo que decían en el comentario de Facebook, a los casos donde se han sido condenados, que son muy pocos, han sido condenados por materia de corrupción, casi nunca se sustraen los bienes o nunca se recupera esos bienes robados o el dinero desviado por los casos estos. Para dar muestra de ejemplo, el Colegio de Abogados sufrió un gran desfalco de más de 300 millones de lempiras, en donde los culpables fueron sancionados, algunos culpables cumplieron la pena, más bien ya están afuera, pero la cuestión es que se recuperó ese dinero. Lo dudo mucho. Igual el caso del Seguro Social. Tenemos a un Mario Zelaya encerrado, pero se recuperaron el dinero, por ser un poquito jovial, se recuperó el dinero invertido en las operaciones quirúrgicas, estéticas del amante que él tenía, una mentada colombiana. Entonces, no se recuperaron el dinero. Esa es una de las cuestiones que la legislatura tenemos bastante deficiencia, es lo que es la persecución monetaria de todo este dinero robado, desviado, porque los corruptos son expertos en cometer el delito, son expertos en esconder los fondos. Es por eso de que tenemos más bien un gran reto. Bueno, sí, como sociedad tenemos un gran reto, porque nuestro punto de exigencia y dar a conocer todas estas situaciones. Los periodistas tienen un gran reto,
por el hecho de darlo a conocer también, y el Estado tener la obligación de que las personas que denuncian, las periodistas que tienen esta proyección a dar a conocer los casos de corrupción sean protegidos, porque eso también es otra cuestión que pasa. Viene un periodista, denuncia la corrupción, ¿y qué pasa? Honduras se vuelve peor país para ejercer el periodismo. Datos internacionales, no solamente lo digo yo. Entonces, y con respecto a la asignación presupuestaria para los entes de seguridad, más bien creo yo que están sobrevalorados y no tenemos los resultados que estamos esperando. Y como decía Lixi, se están comprando buques de guerra, y hace poco tuvimos, haciendo alusión a que está nuestro compañero Keshan, tuvimos un incendio en Guanaja, se consumió la mitad de Guanaja. ¿Dónde estaba realmente la incorrecta inversión? Sino que estaba en estos actos de corrupción de un buque de guerra donde Honduras no tiene la capacidad de subsistir, peor, para ir a la guerra. Entonces, tenemos grandes desafíos en estas áreas. Así es. Y justamente, bueno, hace un momento también uno de ustedes mencionaba lo del proceso electoral que acabamos de vivir hace unos días, el 28 de noviembre para ser específico. Pues como sabemos, Honduras va a tener una nueva administración a partir de enero de 2022, y comúnmente se dice que la democracia y la corrupción como que no van de la mano, ¿no? Son como opuestos. Pero también yo lo veo desde un punto que hay un momento en el que sí se unen estos dos términos, y es que cuando la democracia se ve socavada, la corrupción florece. Entonces me gustaría saber qué interpretación o qué expectativas, mejor dicho, tienen ustedes acerca de la democracia actualmente en Honduras y lo que está por venir en esta próxima administración. ¿Ustedes creen que hay voluntad política para poder combatir la corrupción? Me gustaría que Brady nos comentara cuál es su impresión al respecto. Gracias por la pregunta. Creo que sí hay voluntad política para combatir la corrupción. De hecho, todavía no se ha tomado posesión, y la próxima mandataria del país ya dijo que para el próximo periodo se va a traer la CICI, la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. Hace poco tuvimos lo que era un remedio de eso, que era la MASI. No tenía potestad de juzgar, solo de evidenciar quienes estaban cometiendo actos de corrupción, y a título muy personal considero que tampoco se destaparon todos los actos de corrupción, que todavía tenemos ahí una ollita llena de tamales que a todos los hondureños y las hondureñas nos va a tocarnos comer con la CICI. Entonces creo que sí va a haber voluntad política. Estoy bastante contento con los comicios electorales que acaban de pasar. Creo que fue una fiesta democrática. Sí hubo, el pueblo se volcó a elegir a sus representantes, y en ese sentido yo esperaría que sus representantes del 27 de enero en adelante no vayan a fallar a ese pueblo que los fue a elegir, y que todos los actos de corrupción que puedan ser descubiertos en ese sentido puedan ser juzgados, y que sean bien juzgados. No es así como que solo por salir del paso, como los casos que ya mencionaron los compañeros, ni siquiera hay recuperación. Entonces, considero que sí hay voluntad política, considero que se puede hacer un gran trabajo, y ahora al pueblo tampoco es como de quedarse con las manos cruzadas solo esperando de que los funcionarios resuelvan nuestros problemas, sino que hay que estar en constante presión, hay que estar auditando, hay que estar haciendo veeduría para que estos procesos se lleven a feliz término como todos y todas lo esperamos. Excelente. Y bueno, después de esta radiografía pequeña que hacíamos acerca de la realidad que tiene Honduras en cuanto a la corrupción, a mí me gustaría que también Kisha nos comentara desde su perspectiva cuáles son esos dos temas que la nueva administración tiene que resolver casi de manera inmediata en cuanto a la lucha contra la corrupción. Compañera, muchas gracias por la pregunta. De mi perspectiva, estamos esperando de la nueva administración que
que viene empezando empezando el 27 de enero, que con lo que estábamos hablando anterior de lo que es el presupuesto que lo asignen a lo que es las instituciones de educación y también de salud. Perfecto. Carlos, no sé si le gustaría también agregarle desde su perspectiva individual dos, por decir un número, de temas que deberían ser resueltos de forma inmediata en cuanto a la lucha contra la corrupción. Claro, muchas gracias, Dalma. Sí, agregando a lo que dijo mis compañeros, el presupuesto está muy mal organizado hoy en día por los gobiernos anteriores y deberíamos de sancionar a las autoridades, a esas personas, a los corruptos a los gobiernos corruptos anteriores, que estén como Morazán vigilantes ante cualquier acto de corrupción, pero que este sea denunciado sin ver colores, tamaños ni posición económica. Para mí, dos áreas fundamentales que se tienen que ir en los primeros 100 días, por decirlo así, en el nuevo gobierno, es una nueva educación global para desencajarnos de esa mente cuadrada que tiene la sociedad hoy en día en Honduras y sancionar a todas esas personas corruptas en Honduras que han estancado el país y esperamos salir de esto poco a poco. Gracias. Así es, bueno, ya para ir cerrando este tema, después de todos estos importantes aportes que ustedes han hecho, aquí es no solamente líderes pronunciándose contra la corrupción, sino también jóvenes, que esta es una característica que ustedes cumplen y me encanta eso porque hemos visto como un despertar de las nuevas generaciones en los últimos años. Honduras ha sido golpeada por actos de corrupción a lo largo de su historia, y no solo Honduras, no, varios países, como los mencionábamos al inicio. Pero si hay un factor que ha sido determinante en estos últimos tiempos es que hay ciudadanos dispuestos a alzar su voz contra este tipo de fenómenos. Y es ahí donde me gustaría preguntarle a Caleb qué podemos hacer, qué pueden hacer estos jóvenes que hoy están viéndolos a través de El Heraldo en todas sus redes sociales y en su sitio web para poder organizarse. De repente ellos también se sienten indignados, cansados, sienten que no hay oportunidades, pero no saben a dónde acudir. ¿Cuáles son esos espacios que hay disponibles para que los hondureños podamos también hacer fuerza contra la corrupción? Ok, bueno, muchas gracias por la pregunta. ¿Qué podemos hacer? Es una pregunta muy importante porque una vez que tomamos conciencia de nuestra realidad, nos pega ese estorbo dentro de nosotros en querer cambiar nuestra realidad. Y como al principio decía, estoy seguro que comparto el mismo sentimiento con los demás compañeros que estamos aquí, en que queremos ser el cambio que queremos ver en el mundo y principalmente en nuestro entorno, nuestro país. Algo que tal vez pareciera minúsculo, pero es no participar, no ser parte en la corrupción. O sea, dimos ejemplos muy sencillos de nuestra día a día, en donde, como decía un ejemplo, desde que te saltes la fila, simplemente, y en términos juveniles, te las quieres pasar de vivo, en ciertas situaciones, no estás contribuyendo realmente a tu locus de control interno, porque a veces cuando permitimos lo poco, a veces lo difícil, lo más grande, las corrupciones más grandes, ya la asimilamos dentro de lo normal y tratamos de justificarlo. Entonces, no ser parte de este círculo de corrupción es uno de los primeros factores, o de las primeras acciones que podemos hacer. La política de la denunciar los actos de corrupción, denunciar a los autoridades, funcionarios políticos que cometen actos de corrupción, y también poder organizarse. Aprovecho también a lanzar la invitación a formar parte de este tipo de organizaciones, como decía Carlos. Los jóvenes siento yo que hemos tenido un despertar, y desde que entré a la universidad dije yo, le apuesto a mi generación más que a otras generaciones, porque somos la generación que estamos más conscientes de nuestra realidad, estamos más conscientes de nuestro entorno y estamos más dispuestos a ver y hacer un cambio. Entonces,
Siento yo que estas son las acciones en de manera personal e individual que podemos hacer, colectivamente, exigir, proponer, no solamente decir lo que está mal, sino también exigir qué cosas queremos. Así como decía Brad, y estoy muy de acuerdo que lo que él decía, que la MASI fue un paliativo realmente de las exigencias que decía el pueblo hondureño, porque realmente exigía la Sisi, que por eso que tenemos ahora un poco más de fe o de expectativa positiva hacia lo que puede hacer este nuevo gobierno, que ha promulgado y ha dicho de que va a buscar la implementación de este órgano internacional para que ayude al combate de la corrupción. O sea, las exigencias a nivel colectivo también tienen su impacto. ¿Por qué? Porque si no fuera a través del pronunciamiento de las antorchas o el movimiento de las antorchas, que recuerdo que eran todos los viernes a las 4 o 5 de la tarde, todos los días a nivel nacional, no se hubiera logrado eso, no se hubiera logrado el impacto a nivel internacional, darnos a conocer el descontento. Hay personas que piensan que las manifestaciones sociales en las calles no tienen mérito, pero esa es una manifestación, es un resultado de que sí tienen lo que es el impacto. Por último, es proponer, o sea, que hagamos y propongamos el cambio que queremos ver, propongamos, si sabemos de que existe un grupo de diputados que está orientado a fortalecer el agro en Honduras, propongámosles leyes, pues, ayudemos a ver el Honduras que queremos. Llevemos políticas de Estado ante los entes, las secretarías de Estado, para que sean implementadas. Porque como jóvenes conocemos mejor nuestras realidades, porque como pueblo conocemos mejor nuestras necesidades, y por eso podemos poner mejor soluciones a las situaciones. Así es. Carlos, también un dato importante que no queremos que se nos quede por ahí es que, bueno, no sé si ustedes están enterados, pero hoy el Departamento de Estado de los Estados Unidos reconocía la labor que personas como Gabriela Castellanos realizan en Honduras a través del Consejo Nacional Anticorrupción. ¿Qué podemos destacar brevemente sobre el trabajo que realizan este tipo de entes, pues como lo mencionábamos, en la lucha contra esta otra pandemia? Hola Dalma, muchas gracias. Bueno, como les dije anteriormente, es responsabilidad social de cada uno y las entidades gubernamentales en el país, más que todo, tienen que ser las personas que trabajan en esas entidades apasionadas, tener el amor a Honduras, pero no es así. Entonces tenemos que cambiar por decirlo así, esa rutina que tienen esas personas, porque no están haciendo un buen trabajo rutinario, están haciendo un trabajo por ambición, por otro tipo de cosas. Entonces, desde mi punto de vista, yo invito a los jóvenes, a la sociedad civil, etcétera, a que se sigan empapando en estos tipos de temas, y también quiero aprovechar a que los invito a una capacitación y a un encuentro online que estamos realizando sobre salud referentes a comunidades vulnerabilizadas en Latinoamérica y el Caribe. Pueden ingresar a Mi Honduras, Mi Gente, y es una capacitación en línea gratuita para todos. Muchas gracias. Perfecto, ahí queda hecha también entonces la invitación. Y me gustaría que Lipsy, que está con nosotros acá, y Brady pudieran también aportar un poquito acerca del lema que están teniendo para este año a través del PNUD sobre el Día contra la Corrupción. Por acá yo veía que es tu derecho, tu desafío. ¿Por qué denominarlo de esta manera este año, Lipsy? Muchas gracias, Dalma. El lema es muy emotivo, ¿cierto? Tu derecho, tu desafío, dile no a la corrupción. Sin duda alguna, la corrupción tenemos que entender que no se va a erradicar de ahora para mañana. No vamos a venir y decir de aquí para mañana vamos a erradicar. Es imposible. Solo hay que entender que es un proceso largo, arduo, que hay que estar luchando y que se combate por medio de involucrarnos
interesarnos en las políticas públicas, en política, en todas las instituciones gubernamentales, no gubernamentales, empresa privada, academia, sociedad civil, que todos vengamos, instemos y nos motivemos a participar dentro de nuestra sociedad por una mejor Honduras. Yo sinceramente les digo que bueno, estoy decepcionada por la trayectoria de los líderes de mi país. No solo estamos hablando de este gobierno, estamos hablando de largos años de historia de corrupción. Incluso hay un libro, 100 años de corrupción, que los invito también a leerlo, es muy interesante para entender este tema y nuestra historia como Honduras, porque quien no conoce de historia, pues está condenado a repetir su pasado, como bien dicen por ahí. Así que insto a todas las juventud, ¿verdad?, a que agarremos políticas públicas de nuestro país. Porque de esta manera yo confío fielmente que con esta nueva generación de jóvenes que sean políticos y que estén interesados con valores cívicos, morales y culturales, vamos a esperar ese surgimiento de una nueva Honduras, de lo que realmente queremos, y que vamos a tener esa sensación de alivio y de esperanza de que cuando surjan estos verdaderos líderes, que tengan patriotismo y solidaridad, también empatía, porque no solamente es cualquier persona, debemos de elegir personas que estén capacitadas para gobernar nuestro país, y que así se iniciará la verdadera ruta que los hondureños esperamos. Muchas gracias. Gracias, Lizzy. Y bueno, Brady, después de todo esto que hemos conversado, que la gente por aquí también ha estado dejando sus aportes en nuestras redes sociales, ¿cuál es el futuro que vislumbra Brady para Honduras en cuanto a la lucha contra la corrupción? ¿Hay esperanza, Brady? Y por ahí con eso me gustaría cerrar para que le dejemos a la gente bien claro el mensaje. Sí, creo que hay esperanza, la esperanza de un mejor porvenir, y repito únicamente el lema, tu derecho, tu desafío, porque tenemos claro que derecho que no se reclama es derecho perdido, y como individuos estamos en la obligación de conocer nuestros derechos para posteriormente reclamarlos como colectivos. Y es por eso que estamos organizados en plataformas como el Consejo de Desarrollo Juvenil de Honduras. Todos y todas los que estamos aquí somos parte de él, y también orgullosamente represento a la red de asociaciones juveniles del municipio de Choluteca, Rajunch. Hay algunos compañeros y compañeras que han estado comentando. Y definitivamente a las juventudes nos han dado esa bandera de lucha en la que nos hacen responsables del futuro, y creo que al menos esta generación no se ha quedado corta, hemos sabido responder, hemos despertado, y creo que tenemos un buen porvenir. Creo que el futuro es prometedor para Honduras, y tenemos la confianza de que va a mejorar la situación. Pero además, voy a terminar con esta frase, creo que necesitamos tres cosas: organizar, participar y movilizar. Organizarnos como estructuras locales, regionales, nacionales; participar, porque de nada nos sirve solo estar organizado y estar esperando que alguien más haga el trabajo; y por último, movilizar, porque una vez que ya participamos no es que la tarea acaba ahí, tenemos que estar pendientes de cuál es el desenlace de las cosas, y si las cosas no salen como los objetivos que nos hemos planteado, entonces hay que estar ahí presionando. Eso, muchas gracias, Dalma, muchas gracias a Diario El Heraldo, y muy emocionado, muy contento de haber participado con ustedes en este espacio. Excelente, no, muchísimas gracias a ustedes, a cada uno de ustedes, a Caleb, a Brady, a Lizzy y también a Carlos, y por ahí perdimos lamentablemente la conexión con Kichau, pero también muchísimas gracias a él, hasta allá a Islas de la Bahía. Y ya ellos lo dijeron todo. Realmente a mí solamente me queda agregar que recordemos que la lucha contra la corrupción no debe ser solamente ese 9 de diciembre, que es cuando se conmemora la fecha, sino algo de todos los días. Y pues con eso nos despedimos, los invito para que sigan pendientes de las transmisiones de Diario El Heraldo. Muchas gracias y hasta la próxima. ¿Puedo decir algo?